Amén, amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Venimos, Señor, a cumplir una comisión que nos has dejado, Señor, de discipular, Padre, de mostrar a través de tu palabra, Señor, lo que es la lealtad, Padre amado. Una palabra que muchos han olvidado, una palabra que pocos entienden y que has puesto la responsabilidad en mí de enseñar hoy en esta tu plataforma MIPIS. A ti queremos darte gloria, honra, alabanza, entendiendo, Señor, que para este tiempo nos has levantado, Señor, como atalayas a cuidar de tu reino, a impartir tu palabra, a establecer, Señor, tu palabra en esta tierra, Señor. Yo te pido, Señor, que todo espíritu de distracción, Señor, que el internet que se quiera caer, que todo espíritu de estupor, Señor, que quiera venir hoy a entrar en esta llamada, Señor, a romper la atmósfera espiritual por la cual hemos orado, intercedido esta mañana en medio, Señor, de un día donde comenzaremos un ayuno de hoy a mañana, Señor, entendiendo que hoy es el día que necesitamos rendir nuestra carne ante tu presencia, Señor, para que podamos, nuestro espíritu pueda ser levantado a través del Espíritu Santo y el conocimiento de tu palabra, Señor. Venimos estableciendo tu reino, Señor. Venimos creyendo, Padre, que en esta hora tú tomas el control de esta llamada, de mi boca, de la palabra que ha de salir, Señor. Lealtad, Padre, lealtad. Debemos ser leales a ti primeramente, entendiendo, Señor, que la lealtad es un principio del reino, Señor, que para poder entrar a los cielos, Señor, necesitamos ser leales a ti, Señor, a las personas que nos rodean, aún sin muchas veces entender, Padre, las cosas que hacen y por qué las hacen, Señor. Gracias, Señor. Venimos creyendo, Padre, que como David, Señor, en esos momentos de oscuridad, en esos momentos donde su hijo, Señor, le fue desleal, él permaneció leal a ti, él permaneció leal a tu palabra, Señor amado. Creemos que tú te estás moviendo en un tiempo de lealtad en este momento en nuestras vidas, Señor, y estamos confiados que como dijo David, Señor, en el Salmo 3, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Descanso, descanso. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, y sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Dios. Sobre tu pueblo sea tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones. Hoy el Señor trae más sobre la lealtad, una palabra poderosa, y es lo que tenemos que hacer en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, clamar a Jehová sin importar lo que se ha venido contra nosotros. Sabemos que cuando ponemos el escudo alrededor de nuestras vidas, el Señor se levanta, nos capacita, nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y nos trae a alguien para ayudarnos, para impulsarnos, para levantar nuestras manos, para poder llevarnos a esa voluntad que el Señor tiene para nosotros. ¿Y cuánto de nosotros no hemos sentido la fidelidad
en medio de la tormenta, en medio de esa angustia, en medio de ese dolor, en medio de ese quebrantamiento, en medio de ese momento donde no entendemos, donde más es lo que duele, que muchas veces no nos queremos levantar, pero David tuvo gente que soltó lo que tuvo que soltar y caminó en medio del desierto hasta el monte de los olivos para acompañarlo, aún sin calzado, aún sin comida, aún sin saber lo que pasaría. Él entregó el reino, entregó la corona, no le importó nada porque sabía que quien lo respaldaba era el Señor, sabía que Dios y su lealtad jamás lo abandonarían, sabía que Dios haría lo que tendría que hacer atrás en el reino con Absalón, con las personas que se quedaron con Absalón, con las personas que traicionaron, porque lo opuesto de la lealtad es la traición. Y el Señor viene hoy a enseñarnos lo que es la lealtad para que nos levantemos en lealtad, para que nos levantemos y caminemos bajo el principio del reino que es la lealtad, llegar a los corazones quizás sin entender, ¿verdad? A nuestros esposos, a nuestros pastores, a nuestros jefes, pero prevaleciendo la lealtad, vamos a llegar a un tiempo donde Dios será quien respalde su obra, porque la obra es de Él. Y quiero comenzar tocando tres ingredientes que sostienen la lealtad. Es necesario que estos ingredientes esta mañana entren y se penetren en nuestros corazones, y aunque nuestra ira, aunque nuestro carácter, aunque pensamos que sabemos lo que estamos haciendo y quizás nuestro líder, nuestro esposo, no estamos de acuerdo con él, el principio de la lealtad tiene que permanecer, porque la lealtad es honrada por el Señor, es bendecida por el Señor. Y como podemos ver aquí en el Salmo 3, en medio del problema, dice el 5, yo me acosté y dormí. Porque cuando nosotros manifestamos la lealtad a Dios y a nuestra cobertura directa, el Señor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa que lengua se levante, no importa si son millares de enemigos los que se levanten. Dice la palabra que la gloria de David y quien levantaba la cabeza era Jehová. Entonces, ¿quién está levantando nuestra cabeza ahora? Porque en medio de la tribulación, lo primero que hacemos es acudir a un amigo para que nos respalde, para que nos dé la razón. Muchas veces nuestros oídos quieren escuchar nuestra razón, pero David no hizo eso. David entregó la corona, entregó la silla, entregó el reino, porque él sabía que el reino de él venía de los cielos. Él sabía que aunque él no portara su corona, aunque él no tuviera la comida del reino, a él lo respaldaba una cobertura que iba más allá de una estructura física como era el castillo. A él lo respaldaba el Señor. Y dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Paz, espera. Muchas veces queremos golpear el reino, golpear ese lugar que nos pertenece. Golpeo, porque si Dios me posicionó aquí, ¿quién me podrá quitar? Pero debemos dejar que sea el Señor quien nos defienda. Así que vamos a iniciar, ¿verdad? Eso era una introducción poderosa que el Señor me entregó para entregarle a ustedes. Yo no sé por lo que ustedes puedan estar pasando. Yo no sé qué enemigo se le ha levantado. Yo no sé en qué lugar usted está hoy en día, donde usted necesita escuchar esta palabra y entender que se podrán levantar 1000
pero el Señor está con usted como un escudo alrededor de usted. Entonces, el primer ingrediente de la lealtad es la fidelidad. Necesitamos mantenernos fiel a Dios. Necesitamos mantenernos fiel a las personas que nos rodean. Miren, una de las cosas que el Señor trabaja mucho con la deslealtad es nuestro carácter. Y era lo que estaba trabajando en David. Ok, tu hijo te falló, ¿ahora qué vas a hacer? Y el amor de David por su hijo era tan grande que él prefirió huir que irse a una guerra con su hijo. Entonces la fidelidad se refleja en el cumplimiento de los compromisos. David no dejó de ser el rey. Las personas que estaban alrededor de él no dejaron de verlo como rey. Entonces, ¿qué prueba puede usted estar pasando que haga que otros lo vean como alguien que no es cristiano? Porque una de las cosas que llama la atención a las personas secular cuando nosotros pasamos por una prueba, o digamos que el primer comentario que sale de alguien que no entiende es, bueno, pero si tu Dios es tan bueno, ¿por qué le está permitiendo que tú pases por esto? Y nuestro carácter y nuestra fidelidad a Dios es lo que verdaderamente nos va a dar la posición como cristianos. En este caso, aunque David había dejado su corona, aunque David había dejado su lugar de asignación, si así le queremos llamar, él no había dejado de ser el rey. Él no había dejado de ser el rey. La gente seguía viéndolo como el rey. La gente seguía viéndolo como el líder. Entonces, no importa por qué proceso usted pueda estar pasando, qué adormecimiento usted pueda estar teniendo como líder. Si usted es un buen líder, siempre lo van a ver como el líder. Si usted es un buen líder, usted va a tener un equipo orando, intercediendo, levantando sus manos como lo hicieron con Moisés. Porque saben que usted es un ser humano y que usted puede caer, que usted puede fallar. Pero sin embargo, si usted le rodean personas leales, usted no tiene de qué preocuparse. Usted no tiene de qué preocuparse. Ser un compañero leal, ofreciendo defensa y respaldo total. ¿Ok? Y yo aquí le estoy leyendo los principios de la fidelidad para que usted entienda que quizás ese super líder que usted tenía, quizás ese mejor amigo le va a fallar. Es válido. Pero lo que habla de usted es la lealtad. No vendamos nuestra lealtad porque nuestro ego haya sido herido, porque hayamos sido heridos por algo, porque esa persona quizás dijo algo que a usted no le gustó. Permanezca leal. Permanezca leal porque ese es el antídoto, ese es el escudo que usted se está poniendo. Cuando permanecemos leales, Dios nos cubre, Dios nos respalda, Dios manda personas, gente, inclusive muchas veces manda al enemigo, personas a través del enemigo a darnos de comer, alimentarnos. Muchas veces ese empujón que usted pudo haber sufrido es lo que nos va a hacer llegar al siguiente nivel. La fidelidad es constancia sin importar las circunstancias. No importa lo que mi líder me haya hecho, yo decido, tomo la decisión de mantenerme fiel, de ser constante, de seguir trabajando. Ejemplo, si su pastor está caído, está pasando un problema, está de viaje, usted tiene que ser constante en la congregación y mantener su posición, cuidar el templo. Entonces necesitamos permanecer leales a pesar de las circunstancias. Necesitamos ser constantes.
Bueno, no he visto que se ha conectado Alejandra a las llamadas, pero yo me voy a conectar, yo voy a cuidar de la plataforma, yo voy a estar pendiente que predica, yo voy a estar pendiente que dice, que no dice, porque eso es sentido de pertenencia. Necesitamos tener sentido de pertenencia con las cosas del reino, con lo que es de Dios. Pero mucha gente se levanta a cuestionar a los líderes sin saber por lo que el líder está pasando. Entonces necesitamos constancia en medio de la circunstancia. Si el líder está caído, no importa, yo me levanto y lo cubro. Porque si yo abandono mi posición y comienzo a cuestionar al líder, inmediatamente me vuelvo en una persona desleal. El segundo ingrediente de la lealtad sería el honor. Actuar con honradez, integridad y respeto. Necesitamos respetar al líder. Y yo, hoy no me va a alcanzar el tiempo, pero en el siguiente les voy a hablar de alguien que digamos que llegó de último a la vida de David y fue el más leal. Fue el que dijo, como lo buscaba aquí en Ruth, como cuando Ruth le dijo a Noemí en Ruth 1:16-17, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Necesitamos ser leales como lo fue Ruth con su suegra. Necesitamos ser leales. Miren, ni siquiera tenía las mismas creencias. Ella adoptó las creencias de su suegra por honor. Ella honró a su suegra y por cuanto la honró fue leal. Entonces nosotros necesitamos honrar. Y honrar no es siempre decir que sí. Honrar no es siempre, aunque la persona esté haciendo algo malo, honrarlo. No. Honrar es guardar integridad y respeto. Necesitamos respetar a nuestras autoridades, así veamos que se están equivocando y orar. Para eso el Señor nos dio el poder de la oración. Ser la misma persona en presencia de los líderes que en su ausencia. Eso es honrar. Honrar es detener a alguien que le está hablando mal de su líder. Disculpa, no estoy de acuerdo contigo y no voy a prestar oídos a eso que estás diciendo. Eso es honrar, mantener tu integridad, tanto cuando el líder está como cuando no está. Nosotros necesitamos honrar, necesitamos cuidar lo que decimos, cuidar lo que decimos de nuestro presidente, el presidente actual donde vivimos. Nosotros no podemos prestarnos a maldecir a nuestras autoridades, así estén incorrectas. Pueblo venezolano, ahí es donde nosotros vamos a demostrar que somos cristianos. Nosotros no podemos murmurar contra el presidente, aunque sea lo que sea, aunque sea quien sea. Nosotros tenemos que llevar eso a los pies de Cristo. Porque ¿qué testimonio estamos dando a una persona secular si nosotros nos reunimos a maldecir al presidente? Y yo no sé por qué me fui por ahí, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Vamos a tener acuerdos y desacuerdos, pero necesitamos honor porque esa persona que está en el mandato, Dios permitió que estuviera ahí. Recuerden que nada pasa sin que Dios lo permita. Entonces hay algo que el Señor está tratando de enseñar al pueblo venezolano, en este caso al colombiano, en Estados Unidos, a través de la presidencia que se está dando, a través del gobierno en el que estamos.
y necesitamos cuidar nuestra boca, mantener una conducta que refleje rectitud y dignidad. Va con lo que les estoy diciendo. A mí no me importa lo que un secular diga sobre el presidente actual. Yo no puedo actuar de la misma manera. Yo tengo que mantenerme leal porque es mi autoridad. Aunque no me guste, es mi autoridad, es el presidente. Entonces tenemos que tener cuidado. Y el tercero sería la gratitud. Es corresponder a los favores recibidos. Miren, la mayoría de nosotros hemos recibido ayuda de nuestros pastores, de nuestros líderes, y eso pareciera que se olvida en el momento que ellos fallan. Podemos tener años en una congregación donde se nos ha dado comida, donde se nos ha dado palabra, donde nos han ido a tocar la puerta para asegurarnos que estemos bien, donde cuando no vamos nos llaman, donde quizás hasta nos han ofrendado. Pero en el momento que me dejaron de ofrendar, me olvidé de todo lo bueno. En el momento que me dejaron de llamar, porque ya la congregación no es de 5, sino de 5,000, nos olvidamos de todo lo bueno. Entonces tengamos gratitud, que en nuestro corazón siempre haya gratitud. Miren, la gratitud borra toda mentira y todo dardo del enemigo que quiera traer a nuestras vidas para hacernos odiar o separar de nuestro esposo, las mismas esposas. Podemos tener 20 años de casado y cuando nos enojamos, nos acordamos cuando nos gritó, cuando nos empujó, cuando nos cerró la puerta, cuando no nos devolvió la llamada, pero no nos acordamos del momento cuando nos entregó la flor, cuando estuvo con nosotros en el parto, cuando nos regaló un carro. Todo lo borramos y lo dejamos en el fondo del olvido por esa molestia que podamos tener. Entonces, parte de la lealtad es la gratitud. Recordemos. Miren, una enseñanza que la pastora Lisney hizo, creo que fue una de las primeras que escuché antes de ni siquiera yo conocerla, que a mí me llevó a reflexionar muchísimo. Y ella en esa enseñanza hablaba sobre los primogénitos, los hijos mayores, y cómo los padres, al no tener esa sabiduría como padre, quizás fuimos a los que más golpeamos, a los que más humillamos, a los que pusimos a cuidar al hermanito, con los que fuimos más duros. Y ella decía, en esa prédica, ella decía, por lo general, cuando nuestro padre nos abandonó después de divorciarse, que se consiguió otro hombre o otra mujer y se separó, automáticamente hacemos una línea y nos olvidamos de las cosas buenas que hizo. Y uno de los ejemplos que ella usó fue la fiebre. ¿No te acuerdas cuando tenías 4 años que tenía esa fiebre alta y quien te cuidó fue tu mamá? Quien te limpió el vómito fue tu mamá. No, no te acuerdas de eso bueno, lo único que recordamos es lo malo. Y eso nos sigue pasando. Eso nos sigue pasando. Y es un ejercicio que yo hago que me ayuda mucho. Cuando estoy molesta, le digo, Señor, tráeme a memoria cosas buenas para que se me pase rápido. Tráeme a memoria cosas que me hicieron reír de esa persona. Y comienzo a cambiar el pensamiento malo por lo bueno. Porque cuando tenemos gratitud y somos agradecidos, desarmamos al enemigo. El amor es el arma más poderosa contra el enemigo. No dejemos de amar, no dejemos de agradecer, no dejemos de ser leales porque nos están dañando. Porque el enemigo siempre va a usar a los más cercanos para dañarnos, para sacarnos del reino, para sacarnos de esa hábitat donde hay armonía, donde hay paz. El enemigo nos quiere robar la paz. El enemigo odió a Adán desde un principio, desde la creación, porque él vio que Adán iba a ser 100% humano y 100% espiritual, algo que él no era, algo que por más que él era el privilegiado en los cielos, no podía tener la humanidad. Adán lo tenía todo, nosotros lo tenemos
todo. Podemos tener la parte humana y la parte espiritual. Por eso es que el enemigo hoy en día nos sigue odiando como nos odia. Porque él está atado, él está en el fondo del abismo. Y lo único que ha dejado son los espíritus atormentadores que nos vienen a sacar de esa lealtad, porque él fue desleal. Quiere que nosotros nos convirtamos en hijos de él siendo desleal. Entonces la gratitud implica devolver con amor y servicio lo que se nos ha dado. Mire, y quizás su pastor o quizás su esposo no le ha dado nada. Quizás, no lo sé, pero Dios nos los ha dado todo. Entonces, por esa lealtad a Dios, nosotros tenemos que tener un espíritu de gratitud. Nosotros tenemos que servir y ser leales, porque ese amor es lo que va a hacer que la persona que nos esté haciendo daño se convierta al Señor. Y si no se convierte al Señor, Dios es quien nos los va a quitar de encima. Dios es quien va a hacer, mire lo que dice aquí, que los dientes de los perversos quebrantarlos. O sea, les va a cerrar la boca a nuestros enemigos. Los hombres que seguían a David eran leales porque reconocían la gracia y el liderazgo que él les brindó. Miren, en esta etapa de la vida de David, ya no cortaba 100 prepucios, ya no era el que más peleaba. Ellos se consiguieron con un David cansado, con un David traicionado, con un David que le dolía el corazón porque su hijo lo estaba traicionando. Pero ellos no se acordaron, ellos no vieron con sus ojos lo que estaba pasando. Ellos recordaron todo lo que David hizo en el pasado, todo lo que David hizo por el pueblo de Israel. David era un hombre estratega, hasta por loco se hizo pasar. Entonces ellos en ese momento no vieron al David destruido. Y yo hoy vengo a inyectarles en su corazón que la lealtad nos hace ver lo bueno de la persona, lo que la persona hizo por nosotros en un momento determinado, cuando nos ayudó, cuando nos escuchó, cuando levantó ese teléfono y estuvo ahí cuando nadie más estuvo. Seamos leales y pidámosle a Dios ese discernimiento para poder entender por qué está pasando ella, por qué ella me respondió así. Pídale al Señor, Señor, muéstrame qué está pasando por la vida de mi líder, qué está pasando por la vida de mi hermana, qué está pasando por la vida de mi esposo. Señor, ayúdame a llegar a la raíz de su amargura, el por qué me hace daño, el por qué me traicionó. ¿Sabe cuál era la raíz de la amargura de Absalón? Que su papá no hiciera nada para defender a su hermana. Hay raíces que llevamos por dentro que tenemos que desarraigar y pídanle a Dios que cuando alguien los está dañando no vean el daño, sino vean la raíz, de dónde viene, por qué me ataca, por qué si lo amo me responde con patadas. Y Dios comenzará a mostrar niños abandonados, niños heridos, niños atacados, niños que lloraban durante noches porque no sabían qué iba a hacer de ellos al día siguiente. Solo Dios puede mostrarles la inseguridad de la persona que los está atacando. En lugar de ustedes atacarlos hacia atrás, en lugar de ustedes distraerse, en lugar de ustedes ser desleales, pídanle al Señor. ¿Por qué es mujeriego? Mi esposo, mi ex esposo, ¿por qué fue así? Quizás fue abusado, quizás fue sumergido a la pornografía desde niño.
Quizás sus primos lo impulsaron a hacer algo que no debía hacer. Quizás vio a sus padres tener relaciones sexuales. Entonces, no veamos al demonio. Pidámosle al Señor el discernimiento, porque quizás nos está queriendo usar como instrumento de sanidad y liberación para esa persona que nos está haciendo desleal, que nos está atacando. Porque yo les digo, a lo largo de la vida de David, yo veo a un tremendo rey, pero como padre no fue el mejor. No lo fue. Permitió cosas, quizás por no haber tenido él una buena paternidad, quizás por haber tenido a un papá que lo echó con las ovejas, allá quédate, allá donde sin él sentarse a la mesa no pudieron haber sido los hijos ungidos, porque ahí es donde voy. La lealtad de nosotros viene del Señor, no viene de un humano. Inclusive Samuel se confundió pensando que era su hermano mayor el que merecía ser ungido, porque lo vio grande, porque lo vio fuerte, porque ya sabía pelear. Y el Señor le dijo, Samuel, ese no es, yo miro el corazón. Entonces sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue débil como padre. Y esa debilidad causó que su hijo lo traicionara. Entonces tenemos que ir al fondo, a la raíz, y para eso necesitamos intimidad con Dios, para eso necesitamos ser leales, para eso necesitamos fidelidad, honor y gratitud, para no ir en contra de quien nos está atacando a contragolpear, sino para orar, Señor, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué me ataca? Señor, muéstrame la raíz, para que podamos ser un instrumento de sanidad para otros. La lealtad es una virtud divina, pero también una responsabilidad para cada ciudadano del reino de Dios. Déjeme decirle, es uno de los principios del reino, la lealtad. Si no somos leales, no vamos a llegar lejos. Y ser leal no quiere decir casarse con la persona. Y cuando digo casarse, me caso con esta iglesia y porque soy leal y aguanto palo y aguanto palo y aguanto palo. Sí, el proceso es necesario para madurar su carácter. Pero muchas veces ser leal, es decir, hasta aquí y irse con su boca cerrada, que quedarse adentro tratando de paralizar o de hablar mal del líder. Es preferible, hermano, hermana querida, que usted se vaya de un lugar donde ya no está contento a que usted empiece a hablar del líder. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Acabo de poner el que no se puedan abrir los micrófonos, al final me recuerdan para quitarlo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Nuestra lealtad no podemos venderla por nada ni por nadie. Es una marca inequívoca de pertenencia del reino. Si usted es leal, van a saber que usted es del reino. Si usted es desleal, la gente va a dudar y va a dudar con razón. Entonces vamos ahora a hablar de lo contrario, que viene siendo la traición, la ingratitud y la deslealtad. Son señales de un corazón influenciado por las tinieblas. Entonces aquí vemos, lo contrario a lealtad es deslealtad. La lealtad proviene al reino y la deslealtad a las tinieblas. Quien permanece en la luz honra la lealtad como principio inquebrantable en su vida. Necesitamos honrar la lealtad. No debe haber nada más importante que la lealtad. La deslealtad y la infidelidad. Vamos a estar leyendo sus raíces y consecuencias. La deslealtad y la infidelidad
se fundamentan en tres ingredientes destructivos. ¿Ok? Y aquí les van, esto también necesito que lo atesore porque cuando usted comience a ver que este ingrediente se está metiendo en su ADN, usted tiene que reprender y huir. Usted tiene que meterse en un ayuno, usted tiene que santificarse. Y la primera es la presunción, es el alarde de sí mismo, ¿no? Porque imagínate, yo siendo el que más le sirve a ella, entonces ella ni voltea ni me mira, él ni voltea ni me mira. ¿Quién se ha creído? Cuidado, cuidado con creernos los más importantes, los indispensables, los que más sabemos, los que más trabajamos. Mire qué le pasó a Elías cuando dijo, yo soy el único profeta. Te equivocas, Elías, te equivocas. Párate y come porque ahora necesito que me unjas a tres para que hagan lo que tú tenías que hacer. Por equivocado, te equivocaste. Tengamos cuidado con equivocarnos, por creernos los indispensables, los mejores, los que como nadie como nosotros lo hacemos. Se manifiesta en la jactancia y en la crítica hacia otros, porque el problema de esto no es el alarde a mí mismo. Es que cuando alardamos de nosotros mismos, enseguida empezamos a ver que todo el resto del mundo está mal. Todo el resto del mundo no sirve como nosotros, no adora como nosotros, no canta como nosotros, no danza como nosotros. No sirve. Ay, ay, ay. Especialmente hacia quienes se perciben como mejores. O sea, el que le está pisando a usted el talón, según, o sea, el que es tan bueno como usted, ese es el que es peor. De ese es el que me dedico a hablar más, porque ese es el que me puede tumbar el puesto. Ay, ay, ay. No soy yo, es el Señor. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Miren, muchas veces criticamos a alguien que es un apasionado cuidando. Y podemos llegar a decir, ¿y esta? ¿De dónde salió? ¿Y de dónde salió esta? Si ella no pertenece a la junta directiva o no pertenece al gobierno, ¿quién le dijo a ella que ella podía? Cuidado, porque de ese quien usted está hablando es el que usted cree que le puede pisar las medias, los talones, los zapatos, las rodillas. Que le permitamos al Señor ver por qué esa persona está actuando como debería actuar. Como debería actuar usted, que es de la junta directiva y que es del gobierno, y no lo hace. Muchas veces calladito, mire, nos vemos más bonitos. Como siempre le digo a mis muchachas de la junta directiva, Dios nos posicionó, no soltemos nuestra posición. Porque allá afuera hay gente que quiere nuestra posición. Oh, y esto es para mí también. Ale, no sueltes tus días de prédica porque allá afuera hay gente que le encantaría, que le gustaría poder tener un micrófono y predicar. Muchas veces estamos anhelando un micrófono en nuestra iglesia local cuando tenemos un micrófono aquí y no lo agarramos. Ah, porque es que tú sabes, se conectan 20, 30. Queremos el micrófono en la iglesia de 3,000, de 5,000, de 200, de 300. Si no somos fieles en lo poco, en lo mucho, tenemos que ser fiel en lo poco. Cuidado con presumir más de lo que verdaderamente somos. Porque recuerden que ese estandarte nos los da el Señor, no nosotros mismos. Al contrario, que este tipo de palabras nos lleven a autorrevisarnos. Ay, sí, es verdad. Yo dije eso de aquella pobre que lo que está es pendiente de que todo salga bien. Tengamos cuidado, porque muchas veces el menos capacitado es el más apasionado y va a ganar siempre la pasión. Porque usted puede tener todos los títulos teológicos, pero si usted no tiene pasión, estamos perdidos. Entonces, cuidemos nuestra posición,
sin darnos un valor más alto del que verdad tenemos. El segundo sería la soberbia. Refleja arrogancia y vanidad. Es una actitud de autosuficiencia que impide reconocer la necesidad de Dios. No nos creamos autosuficientes. No nos creamos autosuficientes. No demos por sentado ministerios, plataformas, pastores, esposos. No nos creamos autosuficientes, mujeres. No creamos que no necesitamos de los hombres, no creamos que solita me veo más bonita, mejor estar sola que mal acompañada. Cuidado, cuidado porque Dios puso una cabeza en nuestros hogares. Y esto es para las que están casadas. Las que están solteras, estamos orando por esa pareja, ese varón que está en el horno de fuego siendo preparado para usted, que es una princesa. Pero tengamos cuidado. Y si nuestro esposo es inconverso, oremos. Oremos, pero sujetémonos a la autoridad. Mire, cuando nosotros nos sujetamos a nuestros esposos, aún los inconversos nos estamos sujetando a Dios, porque Él nos dejó a nuestros esposos como esa cabeza. Siempre y cuando nosotros no hagamos nada que vaya contrario a la palabra de Dios, sujétese. Por ejemplo, por ejemplo, eh, déjeme, pongo un buen ejemplo para que me entienda. Su esposo puede decirle, no quiero que vayas a tal lugar, ¿ok? Sujétese. No lo haga. No lo haga la primera vez para que él vea, miren, hubo algo que me costó muchos años aprender y todavía me cuesta. Y es cuando nosotros nos sujetamos, nuestros esposos paran de querernos sujetar. Porque al nosotras ser obedientes, ellos ya como que nos quitan la mirada de encima, ¿no? Es como a los hijos. Mientras nuestros hijos son obedientes, ¿quiénes de nosotras vamos a la escuela a chequear las notas de nuestros hijos? Si cuando estamos viendo en el sistema las notas son ninguno. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas bien, nos van a dejar de pisar y vamos a mostrar a través de nuestra lealtad a Cristo. A Cristo. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos a nuestros esposos inconversos, nos estamos sujetando al Señor. Vuelvo y repito, no podemos sujetarnos a cosas que van contra la Biblia. Por ejemplo, si su esposo le dice, mira, ve y róbale a la vecina esa planta porque me gusta. Obviamente usted no puede hacer eso, porque eso va contra la palabra. Pero si usted se sujeta en cosas sencillas, como por ejemplo, quiero que la comida esté lista cuando yo llegue del trabajo. Sujétese. No le dé que hablar a ese hombre para que usted vea cómo él automáticamente comienza a cambiar la actitud con usted. Entonces, tengamos cuidado con la soberbia. Es una actitud de autosuficiencia que impide reconocer la necesidad de Dios. Necesitamos de Dios primeramente, pero también necesitamos de nuestros esposos, las casadas. Necesitamos de nuestros pastores, las que se congregan. Necesitamos de nuestros hermanos en la fe. No nos creamos autosuficientes. No, porque yo tengo, el velo se rasgó y yo tengo acceso directo con el Señor. Yo no necesito que nadie ore conmigo. Cuidado, cuidado. Como siempre les he dicho, no les ponga su problema a Raimundo y todo el mundo, porque eso no tampoco. Pero cuidado, siempre busquemos un soporte en oración, siempre caminemos en dúo, como mandaba el Señor. Altivez se muestra en la prepotencia y la actitud altanera. Es la incapacidad de someterse a la autoridad establecida por Dios. Insujeción. Sinónimo de altivez. ¿Cuánto nos cuesta sujetar? Llegamos a una iglesia nueva, no, pero es que mi otra iglesia se hacía así, sí, pero aquí no. Llegamos a la casa de personas a visitar
yo les digo algo, yo he ido a casas donde no, los niños no pueden ver televisión a cierta hora y mis hijos tienen que sujetarse a esas reglas, porque estamos entrando en otra casa donde las reglas que se van a cumplir son las de esa casa. Yo no puedo decirle a mis hijos, ah, no, tú sí ves televisión y el niño de la casa que estamos visitando no. Necesitamos sujetarnos a la autoridad, aunque no nos guste, porque esa sujeción nos va a traer bendición. Dios rechaza la deslealtad porque es contraria a su naturaleza. En el reino, toda fidelidad y compromiso son recompensados. No solo se nos ordena ser leales, sino que Dios mismo se encarga de honrar a quienes permanecen fieles. Nuestra aprobación y respaldo a alguien no deben basarse en su talento, sino en su carácter. Es por eso que cuando alguien se aparta de la iglesia criticando a un pastor y otros le siguen, demuestran que nunca entendieron el verdadero significado de lealtad. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado contra que nuestro carácter o nuestro problema arrastre a otras personas que no tienen nada que ver en la decisión que usted está tomando. Ojo, y va a pasar que van a haber personas que lo van a ver a usted como líder y que quizás si usted se va a algún lugar quieran seguirlo. Pero yo siempre para eso aconsejo llamar al pastor. Llamar al pastor, ser lo más frontal. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Yo estaba hace muchos años, hace como casi 6 años atrás, en un ministerio donde me invitaron a participar y ahí conocí a muchas de las mujeres que hoy pertenecen a MIPI. Y yo entendí que ese ministerio no iba con mis creencias, ¿ok? Era un ministerio supuestamente cristocéntrico, pero habían cosas que no iban con mis creencias. Habían formas de hablar, formas de vestir, cosas que no vale la pena traer pero yo no estaba de acuerdo. Y recuerdo que yo llamé a la líder y le dije, mira, me retiro por la puerta grande, te quiero, te amo, no puedo seguir aquí, no, va contra mis principios. Y ella me dijo, ok, chévere, yo, salir del grupo. Resulta que cuando yo di salir del grupo, salieron como 6 o 7 más del grupo y yo me quería morir. Y empezaron a llamarme. No, porque tú salí, yo, ay, Dios mío, mujeres ay, Dios mío. Y yo tuve que llamar a esa líder y decirle, mira, fulanita, sutanita, salieron, de verdad que en realidad por aquí quedan algunas. Digamos que fueron 7 y de esas 7 quedarán 3 que han permanecido desde ese entonces. Pero yo fui transparente y leal. Yo le dije, mira, el hecho de que yo haya salido, de verdad que yo no hablé con estas muchachas, te pido, y de hecho se han restablecido relaciones, seguimos en contacto con esa persona, con esa líder, la cual quiero y respeto muchísimo, aunque no comparta sus creencias. Porque muchas veces, como les decía, es preferible retirarme y ser leal a ella. De hecho, sigo siendo tan amiga de ella que cuando veo cosas le digo, hey, cuidado con esto, porque eso es ser leal. Ser leal es ir a donde alguien y decirle, estás representando a Cristo, pero no se ve bien esto que estás haciendo. Discúlpame, alguien lo tenía que decir, fui yo, lo dije, amén. Y te retiras por la izquierda y por lo general siempre recibes como un buen feedback. Gracias por atreverte, pocos se atreven a decir esto, ta, 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 ta. Entonces, es preferible que seamos leales y transparentes así, porque vamos a ver muchas cosas que no concuerdan y cuando la gente es corregible, cuando la gente se deja amar y corregir, cambia. Y si no, pues tú cumpliste con tu parte lealmente, yéndote directamente a esa persona y no murmurando atrás de esa persona con otras personas. Hasta aquí lo voy a dejar.
hasta aquí lo voy a dejar. Voy a marcarlo para la siguiente semana para continuar con este tema. De verdad que es preferible que nos vayamos lento, es preferible que seamos confrontados. eh, Pídale, ruégale al Señor, Señor, quiero escudriñar esto, Señor. Quiero, Señor, llévame, he sido desleal, eh, confiésese. Mire, si usted ha hablado mal de alguien, llame a esa persona, corte ese fuego de raíz. Es necesario que nosotros entremos en un tiempo donde entendamos que la lealtad es un principio muy importante en el reino de Dios. Y la semana que viene voy a estar hablando de un hombre en particular que fue leal a David y era una persona recién llegada, porque muchas veces pensamos, no, qué bueno, porque yo, imagínense, yo estoy desde el principio de la iglesia o yo estoy desde el principio de MIPI. Eso no lo hace usted leal. Leal es permanecer entre las críticas, entre los golpes, entre que se va a media iglesia y usted está ahí, en que usted pueda sentarse a hablar con la persona, con el líder y decir, me parece que no debiste hacerlo así, te respeto y todo, pero quiero que lo escuches de mí. Eso es parte de la lealtad, la transparencia, el irse de frente, el tener la voluntad y el coraje de sentarse a hablar con una autoridad. Obviamente una autoridad estilo el presidente de la República es imposible, ¿verdad? Que nos sentemos a hablar con él. Pero sí con su jefe. Yo me he sentado con mi jefe y le digo, jefe, mira, yo de verdad te respeto mucho, tú haces las cosas así, yo nunca las voy a poder hacer como tú, por más de que trate de alinearme a lo que tú quieres, yo tengo mi esencia. O sea, con respeto nosotros nos podemos sentar con nuestras autoridades. Estoy cieguita, ¿vale? Con nuestras autoridades y ser transparentes y hablar con prudencia, con honrar a nuestra autoridad. Una de las armas que siempre me gusta regalarle a la gente es cuando usted vaya a tener una reunión importante donde usted verdaderamente quiere decir cómo se siente delante de una autoridad, póngalo por encima. Primero comience a decir las cosas buenas. Primero comience a recalcar lo que como empecé. Pidámosle a Dios que nos recuerde, porque cuando estamos molestos es fácil sacar lo malo. Uy, lo malo. Mire, yo recuerdo en una oportunidad donde nos estaba tratando de administrar un amigo y con esto cierro, a mí y a mi esposo hace unos años atrás, hace como 10 años atrás, y él nos dice, hagan una lista con 10 cosas buenas y 10 cosas malas de su pareja. Empecemos con las buenas. Y yo, ay, mire, tenía una hoja por delante y por detrás y mi esposo había escrito una y lo pensaba. Ay, miren, a mí me entró una ira. Claro, porque yo no tengo nada. Y él decía, ¿por qué? Porque él estaba lleno de ira. Cuando estamos llenos de ira, cuando tenemos desilusión, cuando tenemos rabia, no nos acordamos de las cosas buenas. Ya hoy yo puedo entender eso, pero yo recuerdo que eso a mí me impactó porque yo es buen papá, es aseado, ordenado y yo la página por delante y por detrás y cuando yo veía que él escribió una y se rascaba la cabeza, yo, y mi amigo se reía, él decía, pero ya va, no, yo mejor me voy a lavar para ver si por lo menos ponen la lista que lava bien. Cuando estamos enojados, tendemos a solamente ver lo malo. Y cierro con esto, les regalo esto. Busquemos en ese líder, en ese esposo, en ese padre, en ese pastor, en ese jefe, en ese hijo, las cosas buenas, porque siempre a través de nuestras heridas sacamos lo malo. No me contesta el teléfono, no le importo, no me quiere, me ignora. Pero y cuando te trae galletas, cuando te trae flores, cuando te hace el desayuno, cuando te hace el café, comencemos a ver las cosas positivas y dejemos las negativas atrás por un momento. Comencemos a hacer esa lista de esa persona que nos tiene loco, esa lista de cosas buenas. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu lealtad.
porque si alguien fue leal, fuiste tú, Señor, al poder haber mandado a tu Hijo unigénito, Señor, el único, el incomparable, el que nunca cometió pecado, Señor, por ser leales a nosotros cuando no nos los merecíamos, Padre. Señor, ayúdanos a ser leal, Señor. Que esa característica se impregne en nuestra vida, en nuestro espíritu, Señor, en nuestra carne, sobre todo en nuestra alma. Señor, desparasita nuestra alma. Llévate las cosas negativas, los rencores, el creernos autosuficientes, Señor. Padre, el ego, quebrántalo, Señor amado. Queremos parecernos más a ti y menos a nosotros, Señor. Jesús pudo haber dicho que no, pero porque fue leal, Señor, con tu humanidad, entregó todo, Señor. Pasó, Señor, por cosas duras por cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros, al primer empujón que nos dan, queremos correr. A la primera crítica que nos dan, queremos huir. En la primera corrección, Señor, comenzamos a sacar todas las cosas malas y a ver todas las actitudes negativas de esa persona que nos está corrigiendo, Señor. Ayúdanos a ser leales a ti, Padre. Leales a aquellas personas que durante años han doblado rodillas por nosotros sin aún nosotros saberlo, Padre. Levántanos para un tiempo como este y que la lealtad sea una bandera alta y poderosa que nos caracterice, Señor. A ti damos toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.